la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. René Arellano es corresponsal del Siglo de Torreón en Piedras Negras y colaborador de la Rancherita del Aire. René, es un gusto saludarte aquí desde Torreón. Marcela Pámenes y Juan Ceballos, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ambos. ¿Qué tal? Pues aquí, precisamente desde la frontera de Coahuila, Piedras Negras, saludándolos. Muy buenos días. Buenos días, René. Gracias, René. Y bueno, pues para conocer tu análisis de esta crisis que se vive en la frontera con la oleada de migrantes y la ralentización del flujo de personas y mercancías con las consecuentes pérdidas económicas, este afer que se dio también ahí en la frontera de Chihuahua entre soldados mexicanos y norteamericanos. Y bueno, pues las amenazas de Donald Trump de definitivamente cerrar la frontera, de enviar a elementos de la Guardia Nacional armados y todo esto que se perfila, pues si no es más allá de una jugada electoral de Trump, pues en un problema que podría tener repercusiones internacionales para nuestro país. Bien, pues tal y como lo has señalado, Juan, pues en este sentido hay que establecer que las amenazas de Donald Trump vienen desde su campaña para la presidencia de los Estados Unidos, una situación y una bandera que ha manifestado desde la campaña y que ha permanecido como presidente de los Estados Unidos en los últimos meses, dentro de toda esta pues lucha interna con la Cámara de Legisladores en los Estados Unidos por lo que es el tema financiero para los Estados Unidos. Pues digamos que estas acciones y estas declaraciones se intensificaron, pero a ello también hay que puntualizar, y lo referían el día de hoy las autoridades mexicanas, la problemática de inmigración, pues obviamente es una situación de origen en los países de donde provienen estas personas, que se viene a complicar en México, particularmente con estos ingresos de forma violenta que se han estado presentando, y en su momento pues también una situación por parte de la política migratoria de los Estados Unidos mexicanos en cuanto a la entrega de todos estos documentos que les permiten el tránsito por México para llegar hasta la frontera quienes así lo buscan. Y sobre todo pues también aquí hay una situación, cómo los migrantes deciden llegar, y pese a que tienen una idea de que solamente con llegar a los Estados Unidos pues prácticamente tienen asegurado su asilo político. Sin embargo, esta situación no es así. Una vez que llegan, siempre y cuando lo realicen de forma ordenada, en el caso de Piedras Negras se ha establecido una lista de espera entre que han formalizado las autoridades locales de Piedras Negras en el lado mexicano con las autoridades de Eagle Pass en Estados Unidos, y para poderlos ir atendiendo. La situación es que a últimas fechas el personal de la aduana en los Estados Unidos pues quedó mermada, dado que la gran cantidad de migrantes que han sido detenidos en la zona del Valle, cerca de Laredo, Texas, y se ha llevado hasta este punto a 1/3 del personal de la aduana, y esto, tal y como lo referías, ha generado que se haga más lento el tránsito tanto de mercancías como de migrantes en un inicio. Actualmente prácticamente se ha normalizado, no ha generado mayor dificultad, salvo los fines de semana, que es cuando se presenta una mayor cantidad de personas que buscan cruzar hacia los Estados Unidos o, en su caso, venir a México, y también de peatones que buscan llegar hacia la Unión Americana por diversas actividades. Es una situación sumamente compleja, particularmente, como lo señalaba, por la situación que viven en cada uno de estos países. A ello hay que puntualizar en el caso de Coahuila específicamente, en lo que corresponde a las fronteras tanto de Piedras Negras como de Acuña. Desde el año pasado, si es que no más, se ha estado observando la presencia de inmigrantes de países que nunca antes habían cruzado por este lugar. Estamos hablando de el Congo,
de Cuba, de otros países, de Brasil inclusive, y ya lo que eran los migrantes pues locales, es decir, de propio México, que buscaban una vida mejor en los Estados Unidos, pues ya cambió a personas de Centroamérica, como Honduras, El Salvador y Guatemala, pero pues ha variado ahora con todos estos migrantes de estos otros países. Y en el caso de Piedras Negras, ¿se observa alguna radicación de migrantes que no logran pasar al otro lado, a los Estados Unidos, y que busquen oportunidades de empleo en la región coahuilense? Sí, se ha establecido un programa en el cual, en colaboración, la administración municipal con las autoridades eclesiásticas, en este caso el sacerdote José Valdés, el padre Pepe, como se le conoce, quien es quien asesora a la Casa del Migrante Frontera Digna, pues han establecido una forma de cómo dar empleo a quienes cuentan con este permiso que les otorga el Instituto Nacional de Migración. Y hoy en día se les observa participando en estos programas de limpieza de la administración municipal, algunos de ellos. Otros son atendidos particularmente por Héctor Menchaca, quien se encuentra a cargo de la atención a migrantes. Bueno, siguen llegando, esto es una frontera y su situación geográfica es parte de su naturaleza la llegada de migrantes. Sin embargo, pues es mucho mayor el número de personas que han estado arribando a esta frontera, y a quienes tienen permiso se les ha estado, digámoslo así, facilitando o enviando con personas que requieren mano de obra, y es como se les está atendiendo. La situación es que realmente ya la casa del migrante y pues realmente no da abasto, está a su máxima capacidad, y desde el año pasado son casas o iglesias, tanto católicas como protestantes cristianas, las que dan asilo o dan atención a estos migrantes, pero estas también ya se encuentran saturadas. Solamente el fin de semana pasado, refería Héctor Menchaca, que arribaron a Piedras Negras alrededor de 300 inmigrantes, la mayoría, prácticamente todos, con este permiso que les otorga y que les permite transitar y permanecer en México mientras acuden a los puentes internacionales a solicitar su asilo político en los Estados Unidos. Cabe mencionar que actualmente está cerrada esta lista que se había realizado desde el año antepasado, una forma, reitero, en la que trataron de organizar las autoridades norteamericanas con las mexicanas, la forma de atender a todos y cada uno de estos migrantes. Pero una vez llegando aquí, pues realmente están a unos metros de cumplir su objetivo, su sueño, lo que ellos consideran pues una esperanza, y tal es el caso que el día de ayer pues se registra el hallazgo del cuerpo de una persona flotando sobre las aguas del río Bravo, que actualmente también hay que puntualizar, tiene una situación sumamente compleja, pues se está realizando un trasvase de agua de la presa La Amistad a la presa de Tamaulipas, y por lo tanto el cauce ha incrementado hasta 1,5 metros, y con ello una gran cantidad de ramada, como se le llama, que transita también por la fuerte corriente del río Bravo. Pues aún así, pese a las advertencias, pese a los señalamientos, cuando deciden ingresar, aún no ha sido identificada esta persona, pero pues no es el primer caso que se registra en estos días. Y reitero, los intentos constantes por buscar una oportunidad, ya que ven pues prácticamente a menos de 100 metros la frontera, pues aún así la desesperación los lleva a intentarlo. Ha habido bastantes rescates, muchos rescates de personas que ingresan aún con estas condiciones al río Bravo, logran llegar hacia los Estados Unidos, pero el punto es que son detenidos y son llevados para procesarlos para su deportación.
reitero, el hecho de que crucen es para Estados Unidos una manera ilegal y por tanto se realiza de la misma manera que en cualquier otra ocasión, se deportan. Quienes tienen alguna oportunidad, y es solamente una oportunidad de poder obtener asilo político, es a través de los puentes internacionales, solicitando el asilo de manera formal, registrándose en estas listas, pero debido a la falta de personal en la aduana y que se ha dado también ya prioridad a mantener las actividades normales en esta franja fronteriza, dada la situación de ámbito laboral en ambas ciudades, se ha dado mayor atención a esto y se ha detenido, digamos, el registro en esta lista. Están pendientes aún en esta lista algunas, aproximadamente también 300 personas por ser atendidas por las autoridades, pero realmente es sumamente lento, dada la falta de este personal actualmente, Juan. El presidente Donald Trump reiteró ayer que México no está haciendo lo suficiente para detener y regresar a los migrantes. Desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido la actuación de las autoridades mexicanas al respecto? Creo que la mayor parte que se puede, el cuestionamiento que se puede realizar es lo que dice actualmente la ley migratoria en torno al otorgamiento de estos documentos que permiten el tránsito. Hay una situación, lo que sí es real, de fragilidad, por así llamarlo, en la frontera sur, que es el ingreso directo. Hay una acción, me parece, hasta el momento se ha respetado los derechos humanos de los inmigrantes. Estamos hablando de que vienen de una situación sumamente compleja de violencia, historias sumamente lamentables de sobrevivencia, incluso ataques de la delincuencia y sobre todo donde ya no pueden vivir dadas las amenazas con las que viven en sus países de origen. La actuación aún falta, me parece, el llevar a cabo una acción de vigilancia, de responsabilidad en la frontera sur. Es sumamente endeble, lo hemos visto en las últimas ocasiones, a partir del año pasado, octubre, con el ingreso de la primera caravana, la forma violenta en la cual lo realizaron, y posteriormente hace algunos días. De ahí en adelante, bueno, las acciones en el caso de esta región norte de Coahuila, particularmente en Piedras Negras, cabe hacer mención que las acciones que se implementaron para la última caravana en la cual llegaron aquí a Piedras Negras 1,800 inmigrantes, inclusive se realizó un estudio por parte del Colegio de la Frontera Norte y se presentó esta dinámica implementada ante las autoridades de los Estados Unidos en Washington, D.C., precisamente para darles a conocer cuál fue la acción implementada de atención a los migrantes. Recordemos que solamente para atender a estas 1,800 personas, entre las que se encuentran menores de edad y mujeres, pues el Estado dio a conocer que por su estancia únicamente en Saltillo, por un periodo de 24 a 48 horas, gastaron 5 millones de pesos, mientras que en Piedras Negras, por prácticamente 3 semanas que estuvieron aquí, gastó la misma cantidad de recursos para darles no solamente techo, sino alimentación e inclusive vestidos, porque en la ocasión que estuvieron aquí hubo un importante descenso en la temperatura. Uh-huh. Me parece que las autoridades en el transcurso de estas experiencias anteriores, como lo de Tijuana, han ido pues mejorando la forma de actuar para atender a los migrantes. Es una situación sumamente compleja. Están al filo de la navaja entre la atención a los migrantes respetando sus derechos humanos, como el tema de las políticas migratorias y lo que pide Estados Unidos a México.
México. Ajá. René, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. René, Hola, ¿qué tal? Buenos días. déjame preguntarte algo. A propósito de esto último que decías, ¿cuáles serían las violaciones a los derechos humanos de los migrantes que se cometen de este lado de la frontera, del lado de México, del lado de Piedras Negras, por ejemplo? En México, básicamente, lo que puede generarse como o interpretarse como violación de derechos humanos es interrumpir el tránsito de estas personas por si es que portan su documento. Hay que puntualizar que quienes en algún momento dado les deben y les pueden solicitar mostrar sus documentos es personal del Instituto Nacional de Migración. Son ellos quienes tienen que hacer este tipo de acciones y en un momento dado, si no los presentan, pues entonces sí se procede a su aseguramiento para su deportación, que hoy en día le llaman rescate las autoridades. Las violaciones que pueden hacerse es esto, desde robo, obviamente la detención arbitraria, el impedirles o mantenerlos sin continuar con su tránsito, porque, reitero, quienes pueden en un determinado momento realizar una revisión es el Instituto Nacional de Migración. De ahí en más, ellos están en tránsito. México, ha firmado tratados internacionales en los cuales está comprometido a respetar los derechos humanos y respetar el tránsito de estas personas. Sin embargo, siempre y cuando tengan estos permisos migratorios, de lo contrario, pues obviamente los agentes del Instituto Nacional de Migración tienen derecho de solicitarles sus permisos y de estar de manera ilegal, pues efectivamente proceder a su deportación. Muy bien, René Arellano, periodista, corresponsal del Siglo de Torreón en Piedras Negras y colaborador de la Rancherita del Aire en esa frontera. Agradecemos tu participación en esta emisión de Contextos. Al contrario, muy buenos días y muchas gracias. Buenos Gracias, días. René.